sí, así es. Ajá. Y ahí póngale así con marcador, que resalte, que no se les olvide, porque ahí siempre se nos confunden. Uh-huh. Y entonces, en comparación de métodos o de técnicas, vamos a usar T de Fisher para comparación de exactitud. Uh-huh. Bueno, entonces, así como tengo un procedimiento para determinar la exactitud entre dos métodos, o sea, si hay o no diferencia estadísticamente significativa, también lo tengo para precisión. Uh-huh. Y entonces, para calcular si hay o no diferencia estadísticamente significativa, lo que voy a utilizar es lo siguiente. Entonces, la prueba de la F, que también, o F de Fisher, conocida también como análisis de varianza o ANOVA, es para realizar la comparación si hay o no diferencia estadísticamente significativa entre la precisión de dos técnicas, de dos personas, etcétera, ¿sí? Y para ello requiero el cálculo de varianzas. ¿Cómo se calcula la varianza? La desviación estándar al cuadrado. Uh-huh, ¿sí? Entonces, lo calculo elevando al cuadrado a la desviación estándar. ¿Ok? Y entonces, cuando obtenga esos cuadrados de la desviación estándar, la prueba estadística de la F de Fisher es poner la varianza de mayor valor numérico en el numerador y la de menor valor numérico en el denominador, ¿sí? Esto es muy importante. Si pongo el de menor valor arriba, ¿qué va a pasar con la prueba? Siempre va a resultar positiva. Siempre voy a aceptar la hipótesis nula. Siempre, ¿sí? Porque siempre me va a dar un valor más chiquito. Entonces, no estoy poniendo a prueba la prueba, ¿sí? Entonces, para forzar la comparación y hacer esta prueba estadística, entonces el valor de la varianza mayor queda en el numerador y la de menor valor numérico queda en el denominador. Y entonces ahora sí,
Nuevamente, las pruebas de hipótesis se utilizan, ahora lo que cambia es la propiedad. Entonces, igual, hipótesis nula, hipótesis alterna, que tiene que decir, en el primer caso, no hay diferencia estadísticamente significativa, y en este caso será entre la precisión, entre los métodos, entre el método de prueba y el método de referencia. Pongo igual su criterio de aceptación. ¿Cuál va a ser su criterio de aceptación? Que F de tablas, no, perdón, F calculada con esta formulita, es menor o igual a F de tablas, ¿sí? Y pongo la hipótesis alterna. Existe o sí hay diferencia estadísticamente significativa en la precisión en la comparación de los métodos de referencia y de prueba, y el criterio de aceptación es que la F calculada sea mayor al F de tablas. Y también hay unas tablas para F de Fisher. En el caso de las tablas de F de Fisher, voy a poner en la parte horizontal de las columnas los grados de libertad del numerador y en la parte vertical los grados de libertad del denominador. Entonces, en nuestro caso, pues vamos a utilizar datos que sean en el mismo número. O sea, por ejemplo, vamos a hacer 10 determinaciones en un caso y 10 determinaciones en el otro. Por lo tanto, buscamos 9 con 9. Y este es mi valor crítico. Este es el F de tablas. Tiene que ser 4.03. Si el valor es mayor, el valor calculado es mayor a 4.03, pues entonces se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, donde sí hay diferencia estadísticamente significativa entre la precisión de los métodos de referencia y el método de prueba, porque en el criterio de aceptación es que F calculada es mayor que F de tablas. Si yo quiero saber cuál de los dos métodos es más preciso, entonces, como ustedes me lo dijeron, van a buscar el porciento de coeficiente de variación para que nos dé el grado de inexactitud. Calculo la precisión con 100 menos por ciento de coeficiente de variación y de esta manera sé cuál de los dos es más preciso. ¿Sí? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, pues si entonces quedamos todos claritos, vamos a hacer un ejercicio. Entonces los voy a invitar a una pizarra. ¿Ya vieron la pizarra? Sí. Vamos a trabajar en esa pizarra. Bueno, entonces el ejercicio es el siguiente. Estos son mis datos de un método que estoy analizando.
En la parte inferior tengo el valor verdadero, ¿sí? Entonces, en la hojita número 2, le vamos a pedir a Alan si nos puede calcular la media del método de prueba, ¿sí? Y también le vamos a pedir a otro de ustedes, vamos a pedirle a... ¿quién será? A Israel Aguilar, que calcule la media de los valores de referencia. La desviación estándar nos las va a calcular Pamela Garita. En el caso de la de prueba, y para el método de referencia nos los va a calcular Gary, por favor. ¿Escribo la media en la pizarra o en el chat? En la pizarra, por favor. Entonces, Profesora, a mí me dijo la desviación estándar para el método de prueba. Sí, Pam. Ok, gracias. Entonces, la varianza, de una vez, le vamos a pedir a quien... Aldo, varianza, por favor. El de referencia. No, perdón, el de prueba. Sí. Y entonces, si nos ayuda Emanuel López con la varianza de prueba. Ay, no, de referencia. Me los estoy anotando. Entonces, en la hojita 3,
vamos a pedir a Mari. ¿Andas por ahí, Mari? Sí, profesora. Entonces, si nos ayudas a calcular el por ciento de error relativo. Sí, maestra. Ajá. Lo pusimos primero de prueba, ¿verdad? Es el de prueba. Y el de referencia, si nos ayuda, Cianya, por favor. Disculpe, profesora. Mande. Mi compañera sí, ella está teniendo un poquito de problemas con su internet. Y se le está trabando. Me pidió que le preguntara que le podía repetir qué le pidió. Es que nada más escuchó su nombre. Ah, pero sí puede accesar a... Ajá, sí se puede, pero dice que Ah, ahorita está un poco trabada. entonces la exactitud del método de prueba. No es cierto, así ya me dices, ¿verdad? No es cierto, a ella le tocó el porciento de error relativo del de referencia. Lo estoy anotando en la hoja número 3. ¿A nadie le ha asignado la exactitud? No, creo que no. Ah, bueno, entonces Hugo, ¿andas por ahí, Hugo? Sí, profesora. Bueno, ayúdanos con eso, ¿no? Por favor. Sí. Y Marta, si puedes calcularlos, la exactitud del de referencia. Sí, profesora. Ok. Entonces, el porciento de coeficiente de variación, el de prueba, si no lo calcula Nancy. Nancy, ¿estás ahí? Sí, que estoy. Ok. Y entonces el porciento de coeficiente de variación de referencia nos ayuda. Bedrich, ¿estás? No estás. ¿Mm? Nada más oí una sonrisa, pero no sé. Sí, sí estoy. Ah, bueno. Ok, gracias. Para calcular la precisión del método de prueba,
Enrique, ¿lo puedes calcular? Enrique, ¿andas ahí? Enrique Ramírez. ¿Ya desapareció? Israel Ángeles. Sí. Entonces, si nos ayudas a calcular la precisión de la prueba, el método de prueba. Precisión del método de prueba. Sí, por favor. Ok. Isaac. ¿Yo? Ajá. Creo que nada más hay un Isaac, ¿no? Creo que sí. Barragán. Sí, sí soy yo entonces. Ok. Entonces, si nos ayudas a calcular la precisión de referencia. ¿De referencia? Ok. Y los demás que todavía no les he asignado nada, verifiquen, ¿están de acuerdo con el valor de media? A ver, entonces, para el cálculo de media, aquí vamos a recordar los redondeos, chicos. Entonces, la regla para el redondeo. Si me dan, en este caso, números enteros, la media le voy a dar un decimal. Alan, ¿cómo quedaría tu valor que calculaste? Sí. Aquí vamos a recordar cómo redondeamos los datos. Ajá. No nos dijeron cuántos decimales o cómo hago el redondeo, pero si no lo dicen y estoy observando que son números enteros, cuando calcule la media, ajá, como regla, la media, voy a adicionarle un solo decimal. Entonces, con el valor que anotaste, ¿cómo quedaría tu media? ¿Por qué 600? Acuérdate de cómo es el redondeo, es una cifra en decimal. ¿Cómo se redondea esa cifra? A un decimal. No lo quitas de la pizarra, abajo lo pones en el redondeo con un decimal. ¿Cuánto quedaría? Uh-huh. Profe, sería 599.3 o... Exacto, sí. Okay. Exactamente. Así es como hacemos el redondeo. ¿Sí? Muy, muy bien. Entonces, ¿sí escucharon a su compañera Paola? Sí. ¿Sí? Entonces, ahí es muy importante. Si no nos dicen, como regla general, siempre aumentamos un decimal. Siempre. ¿Sí? Ok. Entonces, también para desviación estándar vamos a hacerlo así. Vamos a dejarlo con un decimal. Entonces, ¿cuál sería el redondeo que hizo Pamela? A un En ese caso fue del 4. 106.4. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos los redondeos? ¿Cómo es que se decide que es 599.3? ¿Por qué sé que es 599.3?
Porque sale, bueno, si haces la sumatoria, sale 599.28 y más números, pero bueno, después del 2 se encuentra el 8, entonces pues ya está más para allá que para acá, más cerca del 2 que del 3. Ujú. No, 3 que del 2, y entonces ya por eso se redondea al 3. En el caso de que estuviera por debajo del 5, se deja en el número. Por ejemplo, si fuera punto 24, se queda en punto 2. Exacto, ¿sí? Entonces, todo depende de cuál es el valor de la siguiente cifra significativa. Entonces, en este caso, como bien les comentó su compañera, si es mayor a 5, entonces se sube a 3. Si es menor a 5, se queda en la cifra. Ajá. ¿Qué pasa cuando es 5? Revisamos el siguiente decimal. Revisan el siguiente decimal. Ajá. Y hacen lo mismo. Si el siguiente decimal es por arriba de 5, entonces sube. Si es por debajo de 5, baja. Y si vuelve a ser un 5, toman la siguiente cifra. Y así. Ajá. En el caso de que sea 5.555, no recuerdo cómo le llaman cuando ya todos son puros 5. Ah, que ya son infinitos en 5. Ajá. Pues entonces ahí tú decides si lo Ok. subes o lo bajas. Ujú. Si ya son así cifras infinitas en 5, que casi nunca ocurre, pero podría ocurrir, ¿sí? Entonces ya decide el analista si lo eleva o lo baja. Ujú. Muy bien. Eso también es importante al momento de emitir resultados. Si no saben hacer redondeos, tache ahí en sus resultados. Ujú. Entonces, fíjense muy bien cómo les piden los datos, ¿ok? Y si no se los piden ustedes en automático, teniendo así números valores, aumentan una cifra. Si tuvieran un decimal, le incrementan una más. Siempre así es la regla. Ajá. Ok. ¿Los demás cómo van en sus cálculos? Profe, yo tenía una duda. Ajá. En el examen, ¿tenemos que poner los cálculos de cada uno de estos? O sea, por ejemplo, así a mano, porque... A ver, ¿qué mencionamos al inicio? El cálculo de media, desviación estándar, se obtienen directo de su calculadora o de su Excel. Ok. ¿Sí? No necesito las fórmulas porque ya llevaron su curso de bioestadística. En el caso de porciento de error relativo y de porciento de coeficiente de variación, ahí sí, me incluyen la fórmula, sustituyen la fórmula y lo calculan. ¿Sí? En el caso de calcular exactitud, pues ponen cómo se calcula la exactitud. La fórmula, la sustitución y el resultado. ¿Sí? Entonces, cuando estemos trabajando con cálculo de media y desviación estándar, obtienen el dato de su calculadora. ¿Cuál es el cuidado que van a tomar? En el caso de desviación estándar, podemos tener, nos da la calculadora o el Excel, dos tipos de desviación estándar. Entonces, tengan cuidado de usar la desviación de estándar de muestra, porque ahí también pueden tener error en sus cálculos. ¿Sí? Vamos a ocupar la desviación estándar de muestra, la N-1. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. Profesora, ya me confundí. En el caso de desviación estándar, utilizamos la de muestra entonces, no la de población. No, 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 no. En este curso no vamos a trabajar con poblaciones, vamos a trabajar con muestras. Ok, gracias. De nada. A ver, ya está Mari.
Entonces, igual, Mari, redondea a un valor, a un decimal, por favor. ¿Cuánto te quedaría? Sería 22.08. No, Que diga 21.08. no, tampoco. Ayuden a su compañera. Si redondeamos a un decimal, ¿cuánto queda su valor de error relativo? ¿En cuál prueba? El de la hojita número 3. % de error relativo. ¿De cuánto le queda? 21.0. 21.1. ¿Eh? 21.1. Exacto, 21.1. ¿Sí? ¿Sí, Mari? Sí, maestra. ¿Por qué, Mari? Porque si voy a utilizar un solo decimal, ese decimal, ¿qué valor es? 0. Y el siguiente es un 7. Entonces, ese 0 se convierte ¿En 1? en 1, porque el 7 sube a 1. Si hubiera sido 21.04, entonces me quedo en 21. Como las calificaciones. Ah, De, algo así como de sus 5 de punto 5 para calificaciones. arriba sube y de 5 para abajo se Ándele. queda. Ajá, exactamente como le hacemos con sus calificaciones en SAES. Ajá, ya la calificación final. Exactamente, para que no se les olvide. Entonces, todo redondéenlo a un decimal. Entonces, igual, Hugo, tu exactitud, ¿en cuánto queda? Muy bien. Nancy. 58.9. Sí, muchas gracias, Hugo. Sí. Nancy, 17.7. école. Israel, 82.1. ajá, perfecto, vamos muy bien. Ciania, me dicen que sí me escucha, ¿verdad? Entonces, nada más que lo corrija, por favor. Ujú. Petri, anótale el 14.0, por favor. Porque siempre vamos a anotar una cifra significativa. École, perfecto. Isaac, ¿cuánto queda tu valor? En 16, en 86. En 86. Ahí entonces corríjale, por favor. Entonces, También será una décima en el examen, ¿verdad? sí, o sea, va a depender de cómo les pidamos los datos en el examen. En este ejercicio en particular, son números enteros. Como son números enteros, aumentamos una cifra significativa. ¿Sí? Pero imagínense que su Ok. valor es 0.1340. Entonces, ¿cuántos van a reportar? Si los valores tienen 4 cifras significativas en los decimales, tienen que sumar una más. Siempre adicionamos una más. ¿Sí? A ver, por ahí me faltó mi desviación estándar de prueba. Aldo, la media de referencia, Israel. Emanuel, la desviación de referencia. En la hojita 2.
La varianza, ya la hice, pero me quedó un resultado muy grandote. No sé si estoy bien. A ver. ¿Eres quién? Es que ya apliqué la fórmula, de ahora sí de Aldo. A ver, Aldo, ¿qué valor te da? Si mi desviación estándar es 106.4, 10,097. claro, ese es tu valor. No. ¿Por qué te da miedo? ¿Todo mundo obtuvo esta ¿Cuánto desviación es? 106.4? No, Yo no dije no, yo 10,000. no he hecho los cálculos, pero la desviación de Pamela está bien, 106.4. Sí. Ah, Sí, sí, está yo bien. redondeé y me salió 106.1, Pero pero no sé si yo dato sumé que algo tiene mal. Pamela, ¿cuánto les dio la desviación de prueba? Bueno, a mí me dio 106.1, Entonces, pero no sé qué haya. a todos nos tienen que dar lo mismo. Ajá. ¿De qué va a depender? De si usaron la desviación de muestra o la desviación de población. Entonces, tenemos que tener Ay, la yo lo desviación estoy de haciendo a muestra. mano. Ah, pues aunque le salga a mano. Pero es que no sé si a lo mejor es por cómo se redondeó. Ok. Bueno, entonces ahí vamos a rectificar, ¿sí? Vamos a Ok, suponer que el valor sea de 106.1. Si nos sale de 106.1, la varianza que se eleve al cuadrado nos va a dar de 11,257.2. Aldo, ¿ya se te fue el susto? Ese es el valor. Ah, ¿Ah? sí. ¿Ok? Pues anótelo, Sí, por es que favor. le hice hasta 2 veces. Pues entonces ya corroboró que lo hizo bien. Emanuel, falta su dato. Israel, tu media de referencia. Israel Aguilar. Es 484.4. Ujú. Bueno, ¿dudas hasta aquí, chicos? Con este ejercicio. Yo, profesora, pero no es con el ejercicio, es ¿cómo dijo que se llamaban los valores para el redondeo? Cifras significativas. Ah, gracias. También habla sobre el redondeo de datos en el Rubinson, en el libro que les mandé, si quieren ojear un poquito sobre el redondeo de datos. Ujú. Bueno, pues les va a quedar de tarea calcular la T de student y F de Fisher. ¿Sí? ¿Cómo ven? Por nuestra cuenta, ¿verdad? Fuera del Jam. Sí, ahorita se los voy a dejar esta información, se los mando al Classroom para que la tengan y va a ser de tarea. No la van a enviar, la vamos a discutir en clase para el día viernes. Ujú. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, profe. Ok. Para que tengan estos minutitos, porque no creo que nos alcance el tiempo de hacer los cálculos antes del laboratorio. Ujú. Y para que lleguen temprano a la sesión que les va a dar la maestra Cintia. ¿Ok? Ok, gracias. Sí, profe, hasta luego. Entonces, a ver, espérenme tantito. 5, 2. No, es que estoy guardando el
el pizarroncito. Ok, entonces en un momento ya se los mando a Classroom y quiero que lo hagan de tarea, pero quiero que lo hagan de tarea porque ustedes lo van a mostrar en la pantalla y ahí voy a corroborar si hicieron o no hicieron el ejercicio. Y quiero que lo haga cada quien por si se presentan dudas y lo discutimos el día viernes, ¿ok? Sí, profesora. Bueno, pues ahora